Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos también. Estamos abriendo acá un nuevo capítulo de noticias a través de las pantallas de nuestro canal 8, que es la señal 23, y la transmisión y retransmisión de las informaciones a través de las plataformas de los muchachos de vivetupuerto.cl. Como es habitual en nuestra mesa de trabajo, recibimos a quienes son viajeros, puede ser, ¿no es cierto? Viajero, partamos por ahí. Nos está acompañando hoy día Miklos Lukács, así se pronuncia, ¿no? Creo que voy más o menos en un 90%, que viene a presentar un libro acá a Concepción en las próximas horas, y de eso nos va a hablar, y además de su carrera. Además nos contaba Miklos que estuvo en Concepción hace 3 décadas aproximadamente estudiando, así es que no es muy diferente el escenario para él. Bueno, ha cambiado algo, ¿no es cierto? Pero ya por lo menos se ubica por las calles, por lo menos. Miklos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muchas gracias, María Alejandro, por la invitación y muy contento de estar en Concepción nuevamente presentando Neoentes, Tecnología y Cambio Antropológico para el siglo XXI, que es el libro que traigo para la audiencia acá en Chile. Partamos por eso, Miklos. Cuéntanos del libro este que va a presentar en un rato más acá en Concepción. ¿De qué se trata? ¿A qué apunta? ¿A qué público va dirigido? Es un libro que está dirigido a todo público. Es un libro que trata una temática compleja que es cómo las tecnologías actuales o tecnologías convergentes como la inteligencia artificial, la biotecnología, especialmente la edición genética con técnica CRISPR, la nanotecnología, la robótica, etcétera, presentan aplicaciones que son muy útiles para la humanidad, pero también plantean amenazas reales y muy graves para lo que es nuestra naturaleza y nuestra condición de seres humanos. Como todas las cosas, bueno y malo. Así es. ¿Podría profundizar en eso, Miklos? ¿En qué nos beneficia? Parece que está sobre la mesa y todos sabemos qué beneficio nos puede traer un aparatito, etcétera. Pero ¿cuál es el lado, no sé si oscuro, Menos pero amable. menos amable? Bueno, por ejemplo, vamos a tomar una inteligencia. Yo tomo dos tecnologías principalmente, que son las que desarrollo en el libro, que son la inteligencia artificial y la biotecnología, por cuestiones de economía de espacio. Pero en el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, tenemos la posibilidad de automatizar procesos, ser más eficientes en el uso de los recursos. En el caso de la biotecnología, podríamos aplicarla incluso para curar enfermedades, ¿no? Por ejemplo, enfermedades monogénicas causadas por un gen deficiente, como la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística, que técnicamente podrían ser estos genes retirados y cambiados por un segmento sano, y se podrían técnicamente curar estas enfermedades. Entonces hay aplicaciones terapéuticas de gran utilidad. Pero también, por ejemplo, podríamos empezar a modificar genes o combinar genes de seres humanos con otros seres humanos o con otras especies. En el caso de la combinación con otras especies, aquí estaríamos abriendo la posibilidad, por ejemplo, para el desarrollo de quimeras, que vendrían a ser, no sé si se piensa la gente, para que se le venga a la mente, las criaturas mitológicas. Entonces aquí ya esto ya no sería tan deseable. Y el problema no es que esto se haya hecho, sino es la posibilidad de que esto se haga. Y lamentablemente hay plataformas, hay organizaciones, hay grupos de personas interesados en llevar la tecnología a ese camino. Y ese es el problema, que si empezamos a jugar, ¿no?, a ser ingenieros de la vida, a dioses en la tierra, las consecuencias podrían ser gravísimas, porque una alteración genética o alteraciones genéticas que podrían ser irreversibles y podrían afectarnos como especie para siempre. En ese sentido, ¿cómo interpreta Miklos la pandemia del COVID-19? La interpreto como un evento donde efectivamente el virus existe. No soy un negacionista del virus. Fue, desde mi perspectiva, y creo que ha acertado, como lo comprobó hace poco el FBI, señalando que el virus había salido de un laboratorio en Wuhan, en China, que era un proyecto de ingeniería social a nivel internacional que se utilizó con fines de control sobre la población, control político, especialmente, ¿no? Cómo se pueden movilizar los estados nacionales para suprimir libertades en caso que sea conveniente hacerlo. Y creo que ese fue el camino del COVID. Lamentablemente hubo pérdidas de vidas en todo el mundo, pero creo que se elaboró una estrategia de terror mediático que no solamente fue acá en Chile, sino que ha sido a nivel hemisférico, en todos los países de Occidente, exactamente la misma plantilla. Terrorismo mediático, supresión de libertades en nombre de una falsa idea de seguridad y libertad, y también el hecho de que, como nunca antes en la historia,
los seres humanos se han puesto inyecciones, en caso 2, 3, 4 incluso, y una vacuna que no ha tenido gran eficacia porque la gente sigue muriendo. ¿Cómo se contrarrestan estos miedos a su juicio, Miklos? Es difícil porque en estos momentos creo que la población, no solamente de Chile, insisto, este es un fenómeno hemisférico, se encuentra cautiva con respecto a la información que manejan los estados nacionales, los medios de prensa y las plataformas en redes sociales. Entonces, desde ese sentido, agregamos también, por ejemplo, el sector académico, ¿no? Las universidades, las fundaciones. Hay una indefensión del ciudadano frente a esta situación. Depende exclusivamente de estas fuentes de información que muchas veces, por diversos intereses, sean políticos o económicos, terminan desinformando. Me parece insólito, por ejemplo, que no es una cosa que solamente ocurre acá en Chile, el negociado que hubo, por ejemplo, con el tema de las máscaras, de las inyecciones, todo un comercio alrededor de la salud que terminó afectando a muchas personas. Entonces, que te obliguen, por ejemplo, a inyectarte con una sustancia de la cual ni el Estado ni la empresa privada se hacían cargo de las consecuencias, me parece algo insólito, sobre todo si esas inyecciones eran exigidas bajo métodos coercitivos, ¿no? Porque la gente, si es que no lo hacía, no podía salir tranquilamente, no podía comprar, no podía circular. Eso es algo que nunca se había visto, por lo menos en los tiempos modernos, ¿no? Negocios. ¿Ah? Abiertamente. Impresionante. Antes conversaba con una persona que había estado en Argentina y me comentaba, mira, aquí en Chile surgió la gripe aviar, ¿no es cierto? Y creo que estaban faenando o matando unas 40.000 especies de vida en Rancagua y estaban también monitoreando la situación en el sector, aislándolo, porque se podría propagar. Y me decía, pero si en Argentina también se habló de gripe aviar, pero resulta que en ese momento el precio de la carne se disparó acá arriba. Entonces decía, esto puede ser tranquilamente manejado, no sé, sabe por qué, internacional, no sé quién puede ser, pero una cosa parece que lleva a otra y provoca un desorden, y lo que planteaba recién, ese temor en la población, porque ahora la gente acá no va a consumir pollo por un buen rato, ni tampoco huevos, ¿no? Exacto. No, quiero aclarar, por ejemplo, en este tema que usted me ha pedido que toque, que yo no soy un antivacunas, yo tengo vacunas puestas, o sea, yo creo en la medicina, creo en la ciencia. Pero no es globalista usted. Refiriéndose en un sentido de... En un tema general. Yo soy creyente de la soberanía de los Estados-nación, de la autodeterminación de los pueblos, soy creyente del principio de autoridad que permite darle a los países seguridad y estabilidad, algo que se ha probado a lo largo de la historia que más o menos funciona, porque no existen sociedades perfectas, pero dentro de todos los modelos políticos y económicos existentes son modelos que han probado ser los menos malos o los menos ineficientes, porque todo sistema humano siempre va a tener imperfecciones y siempre va a generar desigualdades y problemas, pero creo que esos nos han asegurado etapas de prosperidad nunca antes vistos en la historia y que hoy estamos viendo que son afectados, porque me ha sorprendido mucho. Yo no venía a Chile desde marzo de 2019, a mí a Chile me ata no solamente una cuestión emotiva, vamos a decir, por el cariño que le tengo al país. Yo tengo familia acá en Chile, tengo amigos en Chile, estudié mi carrera acá en Chile, entonces noté un Chile distinto. ¿En qué lo advirtió? Por ejemplo, en la calle quizás la gente no lo advierta, pero uno desde afuera tiene otra visión. La gente anda mucho más preocupada, se refleja eso en la mirada, en las calles, la gente anda más cabizbaja, no se ve la misma esperanza y esa energía vital que tenían los chilenos cuando veían que su país se desarrollaba y despuntaba a los otros países de la región, y ese legítimo y merecido orgullo que sentían los chilenos por el desarrollo de su país, eso ya no lo veo. Hay un futbolista que se llama Gary Medel que hablaba de la chispeza. Totalmente. Parece que se nos perdió, el pitbull Medel. Sí, se nos agotó un poco la chispeza. Totalmente. Siento que eso se ha perdido mucho. Siento que es un Santiago, por ejemplo, muy desordenado, muy sucio, en sitios donde yo antes no imaginaba que eso hubiese sido posible. Estuve en Valparaíso también. Bueno, Valparaíso nunca ha sido una ciudad caracterizada por el orden, pero se ha notado, o noté también, un mayor caos, vamos a decir. Y eso genera, obviamente, esta situación genera incertidumbre y genera desconfianza, y en sociedades donde se empiezan a sembrar las semillas de la incertidumbre y la desconfianza, son sociedades que terminan decayendo. Y eso es lo que estamos viendo acá en Chile.
¿Y qué advierte en su paso por otros países? Usted que es un viajero, Miklos. ¿Lo mismo, la misma Sí, tendencia? ¿Sí? efectivamente, sí, lo veo en Perú, lo he visto en Colombia, lo he visto en México, en Europa también, en Francia esto es visible, en el Reino Unido. Sí, no es una cuestión, no es una interpretación aleatoria, es algo que uno puede observar. El mundo no es lo que era hace, no es el mismo mundo de la prepandemia a la pospandemia, si es que aún podemos hablar de pospandemia, porque parece que siempre nos activan la idea de que va a venir una sexta, séptima, octava ola, con una clarividencia propia de hadas madrinas, porque nadie puede predecir el futuro, pero nos dicen incluso cuándo podrían darse esas olas, o la inevitabilidad de esas olas. Quien me diga ahora que la inmensa mayoría de la población confía en sus medios de prensa, en sus gobiernos, en las universidades, en todos estos organismos públicos que regulan la vida de los ciudadanos, yo creo que va a estar mintiendo. La inmensa mayoría desconfía de la gente que supuestamente tiene que velar por su bienestar. Claro, acá se hacen encuestas, me imagino, como en todo el mundo, habituales, semanales, y se dice que el principal tema de la gente sigue siendo, bueno, el empleo, ¿no es cierto? Claro. La seguridad o inseguridad en las calles, Ujú. y por ahí nos vamos destemplando un poquito hacia abajo. Y organizaciones de base, por ejemplo, jurídicas, educativas, han ido perdiendo Ujú. no el sentido, pero han ido perdiendo la plataforma, el escenario gigante que tenían antes, han ido disminuyendo en la confianza de la gente. Planteo, por ejemplo, esta idea, ¿no?, de que la pandemia golpeó muy duro la economía de los países. Eso se traduce en menor calidad de vida, menor consumo para la gente de a pie. Gente que empezó a perder sus trabajos, sus negocios que fueron cancelados porque se prohibía la circulación, con una cantidad de medidas absurdas que impedían el comercio. Mucha gente quebró y mucha gente vio su proyecto de vida, su proyecto familiar arruinado. Esto es lo que no se cuenta habitualmente, porque se prefiere ignorar la cruda realidad y se prefiere presentar a la sociedad temas que probablemente no son tan importantes. Y lo digo, por ejemplo, a modo de advertencia de cómo estas políticas cada vez se han normalizado. Argentina, para no ponerme en problemas con el caso de Chile, pero en el caso de Argentina, con Alejandro Fernández, mientras la economía estaba quebrándose día a día, las leyes que se estaban aprobando eran, por ejemplo, el cupo obligatorio del 1% para los trabajadores trans en el Estado. Eso me parece un absurdo y una falta de respeto, ¿no? O que se estuviera promoviendo la ley del aborto en un país donde la gente no tiene que comer. Eso me parece a mí condenable. Es una opinión muy personal, Sí, pero es una opinión muy compartida. Y muy masivamente compartida, porque una cosa es la realidad que muestran los medios o los estados, ¿no?, a través de sus voceros, pero otra realidad muy distinta es la que vive la gente de a pie, y lo puedo confirmar porque viajo mucho, tengo muchas presentaciones, tengo acceso a plataformas populares, ¿no? De hecho, ayer hemos estado en Temuco, ¿no?, con comunidades cristianas, con comunidades también comunidades de la sociedad civil de Temuco, y la respuesta era, la sensación era muy clara, una desconfianza enorme. ¿Por qué se privilegian este tipo de cosas si la gente se está muriendo de hambre? En épocas de crisis económica lo que necesitas es reactivar la economía, que es lo que estamos viendo acá, que es un patrón que se repite en todos los países de la región también, es como si fuese una plantilla. Estallidos sociales, inestabilidad, protestas, destrucción de propiedad pública y privada. La gente está harta de esto. Miklos, y así como van las cosas, ¿qué va a ser de nuestros niños, los que están naciendo, los que están dando sus primeros pasos en estas sociedades? No es un mundo que uno desee para sus hijos. Quien me diga que este mundo es mejor que el mundo que teníamos antes de la pandemia es beneficiario del sistema que se está creando a través de la pospandemia. Es un mundo donde cada vez los padres pierden la patria potestad, ¿no? A través, por ejemplo, de legislación que es espuria, que no está legitimada por el pueblo, una legislación que se lleva a cabo por pactos políticos o coaliciones políticas de espaldas a las necesidades de la gente. Por eso es que la gente no cree en sus clases políticas. Creo que es un país en el cual no hay creo que estamos viviendo un mundo donde hay menos esperanza, menos oportunidad de trabajo, la educación ha caído en una espiral de mediocridad increíble. Hoy no te educan en las universidades, hoy te adoctrinan.
la libertad de cátedra ha sido abolida, no pueden presentarse ciertas posiciones políticas porque son consideradas de principio fascistas o nazis o, vamos a decir, de fanáticos religiosos. La universidad muere cuando su concepto de universo, esa idea de que todos pueden participar en esa comunidad, se cierra a unos y solamente se abre para otros. Y lo que hoy tenemos en las universidades chilenas y en las universidades de todo Occidente, hay que decirlo, es la estandarización del pensamiento. Todos tienen que salir pensando exactamente igual. Y eso es terrible. Entonces, a eso le sumamos, a partir de estos adoctrinamientos que son totalmente deliberados y muy bien planificados, la idea de construir, ¿no? Esta idea de construcción de la sexualidad, de construcción de la identidad, cómo nuestros niños están siendo afectados en esta época de confusión. Y bueno, los niños deberían dedicarse a jugar, a ser niños, sí, claro. Que tendrían que estar pensando en sexo, por ejemplo, a los 5 años. Me parece una perversidad inconmensurable. Miklos, ¿y quién está detrás de todo esto? ¿O quién estaría detrás de todo esto? Bueno, obviamente hacer el salto en la entrevista podría parecer, es un salto muy grande pasar de esta pregunta a la otra porque requiere de una concatenación de hechos. Entonces, yo diría, para que no suene tan distante la relación entre una pregunta y la otra, es que todo lo que ocurre en la vida del ser humano y en los fenómenos que afectan al ser humano, todo siempre tiene una causalidad. Siempre hay algo o alguien o un grupo de personas que están detrás de cosas. Uno tiene que seguir simplemente las estructuras de poder, los flujos y rutas del dinero, quienes concentran el poder económico. Ese poder económico se traduce en poder político, la historia lo ha demostrado. Entonces es posible a partir de ese mapeo, ¿no? de poder político y de poder económico, de los flujos de ese poder político y económico, determinar que esta es una estructura internacional muy bien financiada, perfectamente bien articulada, que busca imponer ciertas agendas, entre ellas, por ejemplo, la estandarización del pensamiento único, la destrucción abierta de las economías nacionales, del concepto de soberanía nacional. Hoy ya no son los estados los que legislan, los parlamentos de los países, sino que son paquetes legislativos y de políticas públicas que vienen del extranjero. Y esto es fácilmente verificable. Naciones Unidas le dice a los estados qué es lo que hay que hacer, la OMS le dice a los estados qué es lo que hay que hacer. O sea, no hay ninguna conspiración, esto puede ser fácilmente verificable. Cuando uno agrega estos fenómenos y empieza a articular partes, uno se da cuenta que este no es un fenómeno espontáneo, como le decía, y que está perfectamente articulado y que todas las agendas que están corriendo en paralelo, como por ejemplo esta obsesión con el sexo y la reproducción, el tema del aborto, la agenda LGBT, la identidad de género, la educación sexual integral, el feminismo, el especismo, el multiculturalismo, el racismo y todos estos ismos, están de alguna u otra manera conectados y apuntan nuevamente, como dije, a mecanismos o sistemas en los cuales cada vez estamos viendo mayor concentración y verticalización del poder político. Miklos, volviendo a lo del libro, ¿qué trae el libro en esencia? El libro la tesis del libro es que las tecnologías, la ciencia y la tecnología son fantásticas, pero en malas manos pueden ser muy, muy perniciosas para nosotros. ¿Este libro trae entrevistas, documentos? No. No, sí. A ver, eso es muy interesante. Y me dicen quién escribe este libro. No es un ejercicio de autoadulación lo que voy a hacer, pero en tiempos donde hay mucha desinformación y fake news, donde la calidad de la información debe ser buena para que la gente pueda confiar, mi trabajo se respalda por 6 años y medio de investigación sobre el tema que estoy escribiendo. Se sustenta sobre una formación académica que incluye un doctorado en Inglaterra, en la Universidad de Manchester, que lo hice en el Instituto de Innovación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Manchester. O sea, no soy un youtuber, no soy un influencer, soy un académico que ha puesto en la línea de fuego su reputación para tratar de interpretar la realidad desde la perspectiva de los que están abajo, no de los que están arriba. Y la visión es completamente distinta a la que los estados-nación y los medios de prensa nos quieren presentar. Entonces, lo que trato de señalar es, las tecnologías son fantásticas, pero mucho cuidado, porque en malas manos pueden afectar nuestra especie de una manera que
podría ser irreversible, daños irreversibles. Miklos, ¿vamos a poder tener el libro acá en Concepción? ¿Va a estar a disposición en librerías, etcétera, Sí, ¿no? claro que sí. Editorial Legado es la editorial que ha asumido valientemente la publicación de este libro, que debo decir ha tenido un éxito de ventas en toda la región. Es un libro que tiene poco más de 3 meses y estamos cercanos a vender 10.000 copias sin ninguna publicidad. No, Sí, sin ninguna. Está presente. exitazo, ¿no? 31 países, hay copias en Australia, hay 10 copias en Cuba. Literalmente lo que hacemos es repartir, he desarrollado un sistema de distribución de impresión en el cual yo asumí todo el riesgo financiero inicialmente. Fue una apuesta, pero yo estaba convencido de que el libro tenía un mensaje importante y que la gente iba a entender ese mensaje, y eso es lo que está pasando. Entonces, producto de este éxito que ha tenido el libro, que va a seguir creciendo porque no solamente va a ser un best seller, sino que va a ser un long seller, vale vender por mucho tiempo, es que debido a la temática actual, la ciencia, los eventos científico-tecnológicos van a seguir ocupando portadas de aquí adelante y la gente va a leer el libro, y yo le puedo garantizar a las personas que lean Neoentes que van a tener una comprensión completamente distinta y mucho más integrada del mundo actual. Van a hacer sentido del mundo en el cual vivimos. Entonces, el Legado de Ediciones, Editorial Legado, ha tomado esta posta acá, ha confiado en mi trabajo, me han traído acá a Chile, aquí a Concepción, donde estoy muy contento de estar nuevamente. Tengo que agradecer también a Librería Chema, que fue la librería que empezó a vender mi libro, poco menos de manera así marginal, pero bueno, Librería Chema allá en Santiago, también han trabajado mucho eso, y la Fundación Somos Trascender, que ha hecho el gran esfuerzo de traerme aquí. Así que el libro va a seguir presente en todo Chile, pueden hacer sus pedidos, ¿no?, a través de Chema Librería, o si no también de Edisur, a través de Editorial Legado, y presencia en todo el país. Así que muy contento por eso. Bueno, ya tenemos una imagen de su trabajo, pero ahora es la pregunta más difícil, no sé si la habrán hecho alguna vez. ¿Quién es usted? ¿Dónde nació? Comentando un poquito bueno. del tema personal y cómo comenzó esto mismo, el estudio, la arquitectura, me decía que también lo absorbió en algún momento. La arquitectura fue una cuestión de presión de parte de mis padres. Mis padres lamentablemente no pudieron estudiar en la universidad, y para ellos siempre fue un motivo de orgullo que sus hijos fueran universitarios. Entonces hicieron un enorme esfuerzo, pero dentro de su poco conocimiento de lo que era la universidad, me forzaron de alguna manera a tomar una carrera que a mí no me gustaba mucho, y por eso vine acá a Concepción a estudiar, arquitectura en la Universidad del Biobío. No tuve una buena estancia en la universidad, pero sí tuve una buena estancia en Concepción. De ahí posteriormente, ya un poco más adentrado en lo que eran mis intereses, estudié medicina veterinaria en Santiago de Chile, en la Universidad Mayor. Me titulé, y después hice poco a poco una transición porque trabajaba en muchos proyectos de inversión agropecuaria. Entonces no eran temas médicos necesariamente, sino que eran temas de gestión pública, de economía, y me empecé a decantar por ese lado. En Perú quería ir a hacer una maestría al extranjero, pero no tenía el dinero, así que me metí a estudiar una maestría en ciencia política en la Católica del Perú. Ya tenía un perfil competitivo para beca, postulé una beca en Nueva Zelanda, me gané esa beca, me fui por el gobierno neozelandés a estudiar un Master of Development Studies, o maestría en estudio de desarrollo en Nueva Zelanda. Regresé, estuve trabajando como consultor, profesor para una universidad local, y después me gané una beca del gobierno del Reino Unido, que es la beca Chevening, donde me fui a hacer una maestría en gestión de la innovación, y después la Universidad de Manchester, es la cual yo fui a estudiar, me otorgó una beca completa de 4 años para terminar mi doctorado. Así que he trabajado principalmente como académico e investigador, es lo que me apasiona, el hábito de la lectura, que es un hábito que entró primero a la fuerza, gracias a la determinación de mi padre, y que después se convirtió en un hobby, que es el gran amor de mi vida, es la lectura. Entonces, ¿dónde nació usted? Yo soy peruano, nací en Lima. Pero un ciudadano universal, me parece. Sí se puede decir, ¿no? O sea, viajo mucho, pero por trabajo, por estudio, viajé mucho. Es algo que me gusta también en lo personal. Creo que si uno tiene la oportunidad de viajar, uno expande mucho sus horizontes, sus puntos de vista. Es una educación que uno no va a obtener en las aulas de clase. Claro. Por ejemplo, ¿no?, lo que siempre decía, el valor diferencial entre hacer una maestría en el extranjero y en tu propio país es que probablemente te van a enseñar lo mismo. O sea, las diferencias en cuanto al contenido educativo no son mayores, pero sí la interacción con compañeros de otras culturas, ¿no?, exponerte a nuevas ideas,
Eso es lo que hace el estudio en el extranjero algo maravilloso, y también el trabajo. Yo sé que usted no tiene una varita mágica, pero ¿cómo solucionamos nuestros problemas como seres humanos a fin de cuentas? Nunca el ser humano nunca va a solucionar todos sus problemas, porque los problemas son constitutivos de la vida del ser humano. Qué aburrida sería la vida si no tuviéramos problemas. Entonces, a la gente que espere la solución total de los problemas es que está viviendo en Narnia. A la gente que crea estas promesas actuales que nos ofrecen organismos internacionales, universidades, grandes empresas tecnológicas, de que la tecnología va a resolver todos nuestros problemas y vamos a ser felices, les digo desde ya que se van a dar un tremendo portazo, porque aun si se solucionan ciertos problemas con estas herramientas tecnológicas, van a surgir otros. El yin y el yang, el bien y el mal, lo bonito y lo feo, el alto y el bajo. O sea, siempre va a haber, ¿no?, algo para una cosa para otra. Causa y consecuencia. Siempre va a ser así. Hoy día se habla mucho del metaverso. ¿Qué es el metaverso para usted? El metaverso es fue una idea que Mark Zuckerberg de Facebook, ahora que se llama esta empresa Meta, popularizó en este afán de digitalizar la vida de los seres humanos y pasar a un universo paralelo que replicara o modificara, ¿no?, que replicara la vida real o que incluso pudiese crear nuevos espacios. Finalmente, el metaverso es un juego de palabras, porque para que el metaverso exista, para que este mundo de realidad virtual, realidad aumentada exista, tiene que estar sustentada en equipos tecnológicos, en electricidad, y ese metaverso finalmente está, ¿no?, alojado en el universo nuestro. Ese metaverso no existiría si no existieran estos equipos que lo permiten. No es peligroso, ¿no? Es un campo relativamente nuevo, es decir, sí hay avances en cuanto a metaversos. Se podría hablar de proto-metaversos o pre-metaversos, por ejemplo, en comunidades de juegos, ¿no?, de juegos online, con realidad virtual. Por ejemplo, no sé, pues Roblox, o hay un juego, ¿cómo se llama este juego? De Fortnite, ¿no? Todos estos jueguitos de guerra. Hay juegos que ya, Second Life, que fue una de las primeras iniciativas, ¿no?, juegos que ya le permiten a uno interactuar en un universo que no es el real, que es este universo digital. Pero el problema, creo, que tuvo el metaverso de la manera como fue presentado hace poco, es que generó demasiadas expectativas y hoy seguimos teniendo limitaciones técnicas, por ejemplo, la capacidad de las tarjetas de video, la velocidad de conexión, que impiden esa idea de que finalmente estamos sumergiéndonos en el universo y que vamos a poder interactuar en este mundo digital. Yo creo que entre el deseo y la realidad todavía hay una larga brecha. Y para que el metaverso, en esa concepción que se nos vendió, se pudiese materializar, veo que por lo menos tendría que pasar 2 o 3 décadas, si es que hay avances reales en todo esto, ¿no? Miklos, finalmente nos gustaría que, ahí están nuestras cámaras, nuestro canal, para que se dirija a la gente de Concepción y de la zona, invitándolos a que se acerquen a su libro, ¿no es cierto?, lo revisen y puedan sacar sus propias conclusiones. A esa cámara, Sí, me dijo, muchas gracias. Bueno, o a esta, me parece. Okay. Invitar a todos a toda la gente de Concepción, ¿no?, de la 8ª región, a que vengan hoy a las 7 de la noche en el auditorio del Hotel Lautaro, no, Hotel Aurelio, perdón. En el Hotel Aurelio vamos a hacer la presentación del libro. Invitar también a la gente de Concepción en general, si es que no pueden asistir a la conferencia, a que compren Neoentes, porque es un libro original, es un libro relevante debido a la temática que hoy vivimos, es un libro rigurosamente trabajado, es un libro que no nace de teorías de conspiración ni de un conspiranoico, nace de un académico formado en una universidad inglesa cuya profesión es investigar. Es un libro que cuenta con más de 350 referencias a pie de página para sustentar cada uno de los dichos que se están estableciendo en ese libro, y que tiene una bibliografía de casi 100 libros, todos de primer nivel, editados por Oxford University Press, Cambridge University Press, Princeton University Press. O sea, no estoy sacando información de blogs oscuros ni de páginas web truchas, sino que estoy obteniendo toda mi información de fuentes verificables y de calidad. Así que los invito a leer Neoentes, porque en el peor de los casos es un libro que no los va a dejar indiferentes. En el mejor de los casos va a permitirles tomar mejores decisiones, sobre todo con la educación de sus hijos. Así que eso, muchas gracias por tenerme aquí en su ciudad y por recibirme en esta ciudad que quiero tanto y que extrañé tanto y que por fin, después de 31 años, vuelvo a ver.
Muchísimas gracias y bienvenido de nuevo a Concepción. Que le vaya Muchísimas muy bien. gracias. Gusto de conocerlo también. Igualmente, gracias. Muy bien, pues Miklos nos ha acompañado, Miklos Lukács, ¿cómo se pronuncia la vida? Miklos Lukács. Lukács, profesor y conferencista internacional que nos ha acompañado en las noticias. Retornamos en un instante.